predicar este mensaje que yo le he titulado de la siguiente forma: Los cristianos no lloran. Amén. ¿Por qué lo titulé de esta forma, mis hermanos? Recuerdo yo que hace mucho tiempo atrás ya he venido escuchando, ya hace varios años atrás, de que muchas veces las personas que están allá afuera en el mundo creen que por el estar aquí en Cristo significa que no va a haber más dolor. Que el estar aquí en Cristo significa que vamos a estar sonriendo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Eso es algo que ya se lleva creyendo desde hace muchos años atrás y hoy en día se sigue creyendo de esa forma. Incluso no solo las personas que están allá afuera, sino también dentro del pueblo de Dios, hay muchas personas que se acercan a Cristo simplemente creyendo que su vida va a cambiar, de ya no van a tener ningún problema y ahora solamente van a estar felices, solamente van a estar contentos, solamente van a estar sonrientes y no va a haber ninguna prueba, ningún dolor. Lo que causa el pensar de esa forma es que cuando llegue la primera prueba a sus vidas, se van a chocar con una pared que muchos deciden no pasar, sino que se dan la media vuelta y dicen en su mente, en su corazón: yo estaba mejor cuando estaba allá en el mundo. Allá en el mundo me iba mejor, allá tenía plata, allá tenía amigos, y el enemigo los engaña de esa manera. Pero ¿por qué sucede eso? Porque tienen un mal concepto y en pocas palabras creen, según lo que yo le he puesto a este tema, de que los cristianos no lloran. ¿Y por qué le puse así? Mira, el significado del acto de llorar significa una respuesta emocional ante el dolor, la tristeza o la angustia. Quiere decir que si nosotros afirmamos de que los cristianos no lloran, estamos afirmando de que los cristianos no sufren, de que los cristianos no pasan pruebas, de que los cristianos no pasan por angustia. Y yo les pregunto a ustedes, ¿será que es así o no es así? No es así, mis queridos hermanos. Entonces, en esta enseñanza vamos a estar viendo bíblicamente de que los cristianos sí lloran, de que los cristianos sí pasan por aflicción, de que los cristianos sí llegan a sufrir, igual que como pueden hacerlo las personas que están allá afuera, pero con una diferencia que ya la vamos a estar viendo al final. Amén. Y nos vimos y hemos estado en el pasaje principal, que es aquí en Salmos capítulo 6, versículo 6. Y dice aquí el salmista David, clamándole al Señor, y le dice: Señor, me he consumido a fuerza de gemir, o sea, he desgastado todas mis fuerzas gimiendo. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Esto puede llegar a ser un poco de exageración, pero ¿qué estaba dando a entender él? De que a causa de su dolor, todas las noches lloraba delante de la presencia de Dios. Y más adelante dice: riego mi cama con mis lágrimas. Nuevamente hay otra exageración, porque no creo que haya persona en este mundo que pueda llenar toda su cama de lágrimas. Pero lo que él quería transmitir es que era tanto el dolor, la aflicción, la angustia que sentía, que no podía parar de llorar. Yo no sé si usted en algún momento se ha sentido en esta situación, que uno le llega una noticia o sucede algo en nuestras vidas y uno, como está rodeado de gente, trata de aguantárselas, trata de contenerse, de estar bien con los demás, de compartir normalmente, pero usted está esperando el momento de llegar a su casa, a su cuarto, arrodillarse y derramar sus lágrimas delante de la presencia de Dios. Amén. Eso me ha pasado a mí. Yo considero que a todo cristiano le tiene que haber pasado eso. ¿Verdad? Que uno no está viendo la hora de ya querer ir al cuarto, ir a estar solos y llorar y llorar y llorar delante de la presencia de Dios. Entonces allí podemos comprobar que los cristianos también lloran, que los cristianos también son afligidos, que los cristianos muchas veces también son golpeados, son traicionados. Pero nosotros tenemos un consuelo, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén?
tenemos un consuelo y tenemos a alguien que nos escucha, que es nuestro Padre Celestial. El salmista David se encontraba en una situación terrible. Él en el versículo 7 dice, mis ojos están gastados de sufrir. O sea que tenía los ojos hinchados, imagínense. Se han envejecido a causa de todos, ¿de quién? ¿Cuál era la causa por la que él lloraba? A causa de todos mis angustiadores. O sea, a causa de las personas de afuera que me están hiriendo, que me están persiguiendo, que me han traicionado. A causa de eso es que yo he derramado lágrimas. No he derramado lágrimas delante de mi esposa, delante de mi esposo, de mis hijos. No, 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 no. Esto de aquí solamente lo puedo derramar delante de la presencia de mi Dios. Amén. Porque por más que uno venga y le cuente los problemas a su esposo, su esposa, que eso está bien, o a sus hijos, o con un amigo, no es lo mismo que uno derramarse delante de la presencia de Dios, sabiendo que el único que puede solucionar esos problemas, ¿quién es? Es nuestro Dios. Amén. Que por más que yo se lo cuente a mi amigo, ¿qué me va a decir? Ay, qué pena. Basta. Espero que te mejores, espero que la situación cambie. O muchas veces cuando se muere algún familiar dicen mi sentido pésame y hasta allí. Pero el que realmente nos puede llegar a consolar, el que realmente nos puede llegar a cambiar esa tristeza en alegría, como lo veíamos el día domingo, amén, es nuestro Dios. El único capaz de cambiar ese escenario es nuestro Dios. Amén, mis hermanos. Ahora mire, hay distintas causas por las que nosotros podemos llegar a sufrir, podemos llegar a lamentarnos, a llorar. Y una de estas causas es lo que sucede a nuestro alrededor. Y para esto vamos a ver lo que dice Jeremías, capítulo 13, versículo 17. Amén. Jeremías, capítulo 13, versículo 17, dice así. Está hablando Jeremías, hablándole a su pueblo. Recuerden de que Jeremías fue levantado por profeta para profetizar a su nación de que vendría un castigo de parte de Dios si no querían arrepentirse. La cuestión es de que ninguna de las personas que eran parte del pueblo de Israel se habían arrepentido. Más bien continuaban haciendo lo malo a pesar del llamado de atención que les hacía Jeremías. A pesar de que Jeremías profetizaba de parte de Dios y ya venía un juicio, que ya venía el cautiverio, ellos no se querían arrepentir. Amén. Incluso lo despreciaban a él por darles una palabra tan dura. Tanto fue el desprecio que Jeremías no pensó muchas veces en dejar el ministerio, en ya no predicar, en ya no profetizar. Miren, fue un momento difícil y él dice así en Jeremías 13:17. Le dice al pueblo, mas si ustedes no oyen esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. ¿Qué está diciendo Jeremías en nuestras palabras? Ya estoy cansado de predicarles y ustedes no escuchan esta palabra que no es mía, sino que viene de parte de Dios. Y a causa de ustedes, yo voy a llegar hoy a mi cuarto y voy a derramar mis lágrimas delante de la presencia de Dios. Porque sé que el castigo que les va a venir es un castigo inminente. Oiga, hermano, y muchas veces nos encontramos con hermanos en la iglesia, han habido casos de madres que lloran y sufren porque sus hijos no quieren venir a los caminos del Señor, porque su esposo no quiere venir a los caminos del Señor, porque sus amigos ya no quieren compartir con ellos desde que se hicieron cristianos. Y uno como cristiano sabe qué va a pasarles a ellos si no quieren obedecer la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? Que la paga del pecado es muerte. Y una persona como madre, una mujer como madre, si ve que su hijo se está perdiendo en el mundo de las drogas, ella sabe que eso no va a terminar bien. Ella sabe de que no hay
ninguna salida, hablando humanamente. Si ya su hijo se metió a las drogas, sabe que solamente puede ir de mal en peor. Y eso puede ser causa de que una madre se aflija en su corazón. Y que por más que le predique y le dice, mira, no hagas esto, que esto es malo, que a Dios no le agrada, ¿qué hace el hijo? ¿Qué hace el amigo? ¿Qué hace el esposo, la esposa? No quiere escuchar, no quiere obedecer, no quiere prestar atención. Entonces, ¿qué más le queda al cristiano, a la mujer, al varón, al joven? ¿Qué más le queda sino ir a su cuarto, arrodillarse y llorarle a Dios? No queda más que eso. Oiga, y eso puede ser causa de sufrimiento, como le digo, hermanos. Han habido muchos casos de madres que principalmente y únicamente la causa de su dolor es porque sus hijos no están en la iglesia. Oiga, y cada vez que llaman al pastor por algún problema o situación, ¿es por culpa de quién? De sus hijos. Pastor, metieron a mi hijo preso. Pastor, encontré a mi hijo borracho botado en la esquina. ¿Eso causa o no causa dolor, hermanos? Claro que sí, porque son las personas a las que nosotros amamos. Y uno trata de buscar más de Dios, de agradarle más a Dios, y uno clama con fe, pero cuando ve que su hijo, esa persona que usted ama, va de mal en peor, la fe como que se desploma, hermano. La fe como que se va al piso. Oiga, y uno tiende a ser honesto con Dios y decir, Señor, yo creo que tú ya no vas a hacer nada. Yo creo como que ya no los vas a salvar, yo creo que ya no hay solución. Yo le predico y no quiere escuchar, Señor. Amén. Ven, eso puede ser causa de dolor, hermanos. Pero cuando estaban en el mundo, viva la fiesta. Es ahora que venimos a los pies de Cristo y que conocemos la luz de Cristo, que nos damos cuenta de que el estar en esa vida no va a terminar bien. Y eso puede ser causa de dolor, de llanto, de sufrimiento. Esa es la carga que nosotros tenemos que asumir una vez que venimos a los pies de Cristo, hermano. Oiga, en la iglesia también suele haber jovencitos que vienen a los pies de Cristo. Uno sale a predicar la palabra a las calles y se convierte solamente el joven o la jovencita. Y dice, yo quiero aceptar a Cristo. Y viene a los pies de Cristo, está animada, gloria a Dios, aleluya, pero llega a su casa. Su papá mundano, su mamá mundana, sus hermanos mundanos, todo el mundo mundano, y solamente ella o él es esa luz que tiene que brillar en las tinieblas. ¿Usted cree que eso es sencillo, hermano? Es muy difícil, porque quizás cuando estaba en el mundo estaba acostumbrada a escuchar insultos de su papá a su mamá, pero ahora que viene a los pies de Cristo sabe de que eso no tiene por qué ser normal. Amén. Y ahora llega y eso le empieza a incomodar, y eso le empieza a doler. Amén. Ven que el ser cristiano, hermanos, ya no significa que vamos a estar sonrientes todo el tiempo. No, también indica de que muchas veces vamos a tener que pasar por estos momentos de dolor, estos momentos de aflicción, de tristeza. Pero Cristo está con nosotros. Pero no estamos solos. Aunque humanamente parezca que ese jovencito, esa jovencita, esa madre, ese esposo, son los únicos convertidos, allí también está Cristo con ellos. Porque si el Señor no estuviera para darles fuerza, hace rato que se hubieran apartado, mis hermanos. Hace rato que hubieran tirado la toalla. Porque esto no es con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas que el Señor nos da. Amén. Otra de las causas, que yo creo que esta de acá es más concurrente, es cuando hay una mala noticia. Amén. ¿Cuántos aquí han recibido en algún momento una mala noticia? Muchas veces esas malas noticias nos han tirado al suelo, hermano. Vamos a ver lo que dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 35. Juan 11, 35. Amén. Dice así la palabra del Señor. Es el versículo más corto que tiene la palabra del Señor. Amén. Juan 11, 35.
Leamos desde el 33. Juan 11:33 dice así: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, ¿qué pasó con Jesús? Se estremeció en espíritu y se conmovió y le dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y mira. ¿Y qué dice en el 35? Jesús lloró. Oiga, hermanos, si el mismo Cristo derramó sus lágrimas al ver la aflicción de sus amigos, al ver que su amigo había muerto y eso había causado dolor en sus familiares, en sus amigos más cercanos, dice que cuando los vio llorar, él se conmovió en su corazón. Y cuando vio la piedra, la tumba donde estaba su amigo, dice la palabra que Jesús también lloró. Y por eso yo les preguntaba, ¿cuántos de nosotros no hemos llegado a llorar, a afligirnos cuando viene una mala noticia, hermanos? Esas malas noticias son lo más peligroso que puede pasarle a un cristiano, porque uno ve que todas las cosas están bien, ve que uno se está gozando, uno se está metiendo más con Dios, uno se está consagrando cada día más y de repente llega una mala noticia. Y todo lo que había tratado de construir en mi vida cristiana se derrumbó, se vino para abajo. Y ahora uno se encuentra y dice, pero ¿por qué? Esa es la pregunta que uno se hace, hermanos. ¿Por qué? Si yo estaba bien con Dios, si yo estaba tratando de agradar al Señor, si yo estaba viniendo todos los días a la iglesia, si yo estaba ayudando en oración a mis hermanos, si yo estaba ayunando, vigilando, ¿por qué? Eso es lo primero que se viene a nuestras mentes, hermanos. Amén. Pero aquí podemos ver en la palabra del Señor de que ni siquiera el mismo Jesucristo fue exento de pasar por ese momento de tristeza y de dolor. Es más, esta de aquí fue la inspiración que trajo este mensaje, que me trajo a desarrollar este mensaje. Porque yo estaba en la casa y iba a tomar agua y se me cruzó por la mente así de repente y yo dije, ¿será que Jesús también tuvo un mal día? Me pregunté así porque nosotros la mayoría del tiempo tenemos malos días, hermano. A veces bueno, a veces malo. Yo dije, bueno, ¿será que Jesús tuvo un mal día? Y se me vino enseguida a la mente este pasaje de que Jesucristo también lloró. Y luego se me vino a la mente otro pasaje cuando él estaba en el Getsemaní a punto de ser crucificado. Y yo dije, ¿y cómo no va a ser eso un mal día? Si Cristo mismo estaba sufriendo, si fue escupido, fue abofeteado, fue torturado, ¿cómo no va a ser eso un mal día? Creo yo que Cristo pasó el peor día de todos, hermano. Hablando humanamente, ¿no? Terrible dolor. Y mire que el dolor no solamente era físico, no, sino también sentimental, mis hermanos. En esta historia que acabamos de leer, recuerden que a él se le avisó de que su amigo Lázaro estaba enfermo. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Tranquilos, que esa enfermedad no es para muerte. ¿Ven? Y yo me pregunto, ¿por qué será de que Cristo en ese momento no lo sanó a distancia? ¿Cuántas veces no había obrado milagros el Señor a distancia? A la mujer que se arrodilló ante él y le rogó y le dijo, Señor, mi hija está endemoniada. El Señor le dijo, ve y tu hija ya está sana. Aquel que vino y le dijo, Señor, mi criado está enfermo de muerte, pero no soy digno de que entres a mi casa. Y el Señor dijo, ok, regrese, que ya está sano. ¿Por qué no hizo lo mismo con Lázaro? Porque cuando Cristo estuvo aquí en esta tierra, mis hermanos, Él también tuvo que someterse a hacer la voluntad de su Padre.
Dice la palabra que cuando Él vino a esta tierra, Él tuvo que aprender obediencia. Y es lo que muchas veces nosotros nos falta, hermanos. Cristo tuvo que aprender obediencia. Él tuvo que aprender a someterse a su autoridad, que en este caso era el Padre. Y el Padre no le había dicho o no le había dado todavía la orden de que orase desde allí y que se sanara. Entonces, Él, siendo Dios, dijo, tranquilos que no es de muerte, ¿verdad? Pasaron los días, ahora sí llega a ver a su amigo Lázaro y lo reciben con la noticia, llegaste tarde, no llegaste a tiempo. Y yo les pregunto, ¿será de que el Señor llega tarde, hermanos? Humanamente parece que sí llegara tarde. Parece que sí. Porque como les digo, nada le costaba orar a distancia. Pareciera de que llegó tarde el Señor. Pero el Señor todo lo tiene bajo control. La cuestión es que aunque Él sabía de que Lázaro iba a resucitar, Él tenía ese conocimiento, esa confianza por la comunión directa que tenía con Dios. Él lo sabía, pero al ver a las personas llorar, Él se conmueve también y llora por su amigo. ¿Usted no cree que el Señor también se compadece de nuestro llanto, hermanos? ¿Usted no cree que el Señor también muchas veces llega a sentir ese dolor que nosotros sentimos al ver cómo gritamos y lloramos de dolor en nuestra habitación? ¿Usted cree que el Señor no se compadece? Aunque Él es Dios, aquí queda evidenciado de que Él también lloró, de que Él también se compadeció de aquellos que estaban sufriendo por una mala noticia, por un evento imprevisto. Y es más, la pregunta que yo me hice también se le hicieron las personas en esos tiempos. La vemos en el 37 y dice, y algunos de ellos dijeron, se preguntaban, ¿y no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho que también Lázaro no muriera? Oiga, la misma pregunta que nos hacemos ahora se le hicieron a ellos allá. Oye, ¿y este no era el que sanaba a los enfermos, que le abría los ojos a los ciegos? ¿Y por qué no oró por su amigo que estaba enfermo? Oiga, pero el Señor ya lo tenía todo orquestado. Ya lo tenía todo planificado para obrar el milagro justo a tiempo, para que la gloria que Dios reciba sea muchísimo más grande, hermanos. Es que no es lo mismo que el Señor me sane de un dolor de cabeza de que levante a un muerto. No es lo mismo. No es lo mismo de que el Señor me sane de una gripe que le abra los ojos a un ciego. No es lo mismo. Mientras mayor es el milagro, mientras mayor es el sufrimiento, cuando el Señor obra, mayor es su gloria. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere obrar en nuestras vidas. Por eso que usted se cuenta que mientras peor se ponga la situación, créame que más grande va a ser el milagro que Dios va a hacer. Amén. Sigamos. Otra de las causas que pueden llegar a hacernos llorar, que nos pueden quebrantar, es la depresión. Y vámonos a Primera de Reyes capítulo 19, versículo 4. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. ¿Por qué será que sucede la depresión, hermanos? Eso sucede por mucho estar sobrepensando las cosas, por pensar las cosas que no van a pasar nunca, por tener una baja autoestima o una baja percepción de uno mismo. Primera de Reyes 19, 4. Amén. Entonces dice así, estamos aquí hablando del profeta Elías, y dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. ¿Y qué pasó con el profeta Elías? ¿Qué quería?
deseando morirse. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el profeta Elías? Basta ya, Señor, quítame la vida, mátame. Yo no soy mejor que mis padres. Oiga, pero ese profeta Elías no es el mismo que había orado para que no lloviera y estuvieron 3 años sin lluvia. Pero ese profeta Elías no fue el que se le burlaba a los profetas falsos y que hizo descender fuego del cielo. No fue aquel que él solo le cortó la cabeza a los 400 profetas. No era ese hombre valiente, no era ese hombre que tenía una confianza extrema en Dios. Sí, ese mismo hombre estaba deseando morirse, hermanos. Y usted se preguntará, ¿por qué? Por algo ridículo. Porque muchas veces nosotros tendemos a desanimarnos por cosas que quizás no tienen mucha importancia, hermanos. Este hombre lo habían amenazado ya de muerte muchas veces, lo habían querido matar muchas veces, lo habían estado persiguiendo muchas veces, incluso lo habían mandado a matar y mandaron a los soldados a que se los traigan. Y él les dijo, no voy. Lo quisieron obligar y mandó fuego y los quemó a todos. 3 veces lo mandaron a ver. Y el tercer ejército que lo fue a ver, él le dijo, por favor, Elías, ven con nosotros. No te vamos a obligar, pero por favor, ven. Y él dice, así sí, ahí sí voy. Ah, pero los anteriores se les opuso. ¿Pero por qué estaba deprimido ahora? Porque una mujer le había dicho, hoy mismo tendré la cabeza de Elías en un plato. Hoy mismo yo me encargaré de matar a Elías. ¿Y qué pasó con ese hombre que podía hacer descender fuego del cielo? Salió corriendo, hermanos. Salió huyendo, teniéndole miedo a una sola mujer cuando había venido un ejército tras él. Oiga, es que cuando llega nuestro día malo, cualquier cosa nos deprime, hermanos. Cualquier cosa. Yo he visto personas que cuando están en sus días malos, ven a un perrito en la calle y se ponen a llorar. Ay, pobrecito el perrito que no tiene comida. Y se ponen llora y llora por el perrito, hermanos. ¿Pero por qué? Porque están en su día malo. Todos nosotros tenemos un mal día. No hay que negarlo. Hay días que nos levantamos más vulnerables, días que nos levantamos más sensibles, otros días que nos levantamos con la fe en las nubes y no hay nadie que nos haga frente, pero otras veces estamos por los suelos. Y este día por el que estaba pasando el profeta era su día malo. Por una sola amenaza lo hizo correr y fue por el desierto y ya estaba agotado, ya estaba cansado. Ya no quería saber nada. Entonces es que él dice aquí la palabra de que él se tira debajo de un árbol y ya quería morirse. ¿Y sabe qué decía? ¿Qué decía Elías? Yo soy el único profeta que queda aquí. Ya no hay nadie más. Todo el mundo está contra mí. Y no era así. Habían cientos de profetas ocultos en una cueva todavía. Había todavía parte de un pueblo que quería agradar a Dios. Pero como él estaba deprimido, como él se sentía mal, pensaba que era el único que había en esta tierra. Pensaba que era el único que sufría en esta tierra. Oiga, y muchas veces ese puede ser un gran problema. De que muchas veces creemos que somos los únicos que estamos pasando por un momento difícil. Y no es así. El apóstol Pedro dice de que estas pruebas, estas tribulaciones se cumplen en todos nuestros hermanos alrededor de todo el mundo. Quiere decir de que ahora usted está pasando una prueba, yo también. Su hermano que está a su lado también. Sea más grande, sea más pequeña, pero todos estamos pasando por alguna prueba, por un momento difícil. No tenemos por qué creer que somos los únicos. Ay, Señor, solamente a mí. Solamente conmigo tú te ensañas. Solamente a mí me salen las cosas mal. Yo creo que estoy salado.
Yo creo que tengo el mal del ojo. Me miraron mal y por eso me está yendo mal. No piense eso, hermano. Estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Amén. Y mientras estemos agradándole al Señor, todas estas pruebas que estemos pasando va a ser para su gloria. Amén. Tenemos que tener esa convicción. ¿Qué pasó con el profeta Elías? Se metió en una cueva y Dios le habló a él. Pero ya el Señor no se presentó como ese fuego consumidor, no se presentó en un terremoto ni en un torbellino, no, sino que en un viento apacible, porque eso era lo que necesitaba el profeta. Amén. Muchas veces necesitamos escuchar esa voz de Dios. No necesitamos tanto la reprensión, porque han habido muchos pastores que cometen el error de que ven que el hermanito no ha ido 2, 3 días porque está mal, porque está deprimido, y vienen y cuando lo ven, le reclaman. Que por qué no viniste, que ya te estás enfriando, que eres un carnal. No, hay momentos en los que hay que llamar la atención con la palabra, pero hay otros momentos en los que simplemente necesitamos un abrazo de parte de Dios, en los que necesitamos una palabra de aliento de parte de nuestro Señor. Amén. Vamos a ir terminando, mis hermanos, y otra de las causas que vamos a ver aquí es por un acontecimiento injusto. Muchas veces suceden injusticias en nuestras vidas. Vamos a Job capítulo 3, versículo 24. Job capítulo 3, versículo 24. Amén. Dice así la palabra del Señor. Pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como agua, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Aquí podemos ver, yo creo que todos conocemos la historia de Job, ¿verdad? Fue un hombre que sufrió durante 9 meses, lo que yo creo que ninguno de nosotros vamos a poder soportar, hermanos. Este hombre soportó muchísimo, perdió todas sus riquezas, perdió a todos sus hijos, perdió su salud y por último hasta su esposa con la que él contaba le dijo, ya maldice a tu Dios y muérete. La esposa misma ya quería que se muera al ver de que Job no decía ninguna palabra en contra de Dios. Pero aquí podemos ver que él en honestidad habla y dice, el mal que yo tenía miedo me ha sobrevenido. Lo que yo nunca quise que me pasara me ha sucedido. Y luego más adelante vemos de que él considera que lo que le pasó a él es una injusticia. Y él dice, ¿cómo es posible que las personas de allá afuera, los injustos, los pecadores, los que hacen el mal, les vaya bien? Y yo que he hecho el bien, me va mal. Esa era la pregunta que él se hacía. Esa era la duda que estaba en su mente, ¿por qué las personas del mundo les va bien y a mí me va mal? No solamente él pensó de esa manera, sino también David. Y decía, ¿por qué a los injustos les va mal? ¿Por qué a los injustos les va bien? ¿Por qué a mis enemigos les va bien y a mí me está yendo mal? Y yo estoy siendo perseguido y yo estoy sufriendo. ¿Por qué se da esa contradicción, esa injusticia? Eso era lo que se preguntaba Job. Y luego vinieron sus amigos y les dijeron, Job, la verdad que la única respuesta que tenemos aquí es que tú cometiste algún pecado oculto. Es que tú hiciste algo malo y no lo quieres confesar. Por eso es que te está yendo mal. Por eso es que te sobrevino lo malo, el sufrimiento. Y Job le decía, no, no puede ser así porque yo soy una persona justa. Y Job se había justificado, decir, no, pero si yo soy bueno, no, si yo soy justo, si yo esto y yo lo otro, ¿por qué me va mal? Pero viene el cuarto de sus amigos y les dice, mira Job,
lo que te voy a decir ahora, tómalo de parte de Dios. Y en pocas palabras les dijo, ¿quién eres tú para reclamarle a Dios? No hay ninguno justo aquí en esta tierra, Job. ¿Cómo es que tú dices que eres justo? Se le abrieron los ojos a Job. Y es allí donde el Señor tiene un encuentro con él. Y viene el Señor y ya no se presentó de la misma forma que se le presentó a Elías, apacible, con un abracito. Uno podía llegar a pensar de que Job necesitaba un abrazo de Dios. Pero no, ¿sabe qué fue lo que le dijo Dios? Lo confrontó y le dijo, a ver, Job, ¿tú quieres que te responda de por qué te pasa esto? Primero respóndeme las preguntas que yo te voy a hacer. Oiga, hermano, ¿cómo sería de que el Señor me haga una pregunta a mí? ¿Cómo reaccionaría usted? Que el Señor venga, me siente y me interrogue. ¿Cómo reaccionaría? Yo estaría, si a veces cuando les pregunto, ustedes se ponen ahí a pensar así. Oiga, hermano, yo creo que todos estaríamos temblorosos, llenos de temor. ¿Y sabe lo que le preguntó el Señor a Job? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? ¿Quién va a poder responder eso, hermano? Vea, calladito. Y le siguió preguntando y preguntando y preguntando y preguntando. Y Job ve con la cabeza abajo, calladito. Vea cómo el Señor estaba confrontando a Job. Y como Job no pudo responder, el Señor tampoco le respondió de por qué estaba pasando por ese dolor. Muchas veces nosotros exigimos respuesta de Dios. Creemos saber más que Dios. Creemos ser más justos que Dios. Y yo les pregunto, ¿será que somos más justos que Dios? Imposible. No podemos. ¿O será que usted quiere que el Señor lo siente y lo interrogue también como a Job? Ahí nomás estamos bien, ¿verdad? Ahí estamos tranquilos. Pero lo cierto es que ese encuentro que tuvo Job con Dios fue para bien. Porque cuando termina su experiencia, Job viene y declara y le dice al Señor, Señor, yo de oídas te había oído, yo había escuchado que había un Dios, pero ahora mis ojos te han visto. Yo creo que Job, era imposible de que Job vuelva a dudar la existencia de Dios, porque tuvo una experiencia personal con Dios. Ven, muchas veces la causa de nuestro dolor la vamos a desconocer. Muchas veces podremos llegar a pensar de que fue injusto que Dios haya hecho eso. Yo puedo haber dicho, Señor, ¿por qué te llevaste a mi mamá si ella predicaba tu palabra y no te llevaste al vago drogadicto de la esquina? Yo pude haberle preguntado eso. Porque mi mamá predicaba su palabra y el otro se dedica a robar, a asaltar, a matar. Pero no, aunque yo no tengo una respuesta de Dios, yo sé que el Señor hace todas las cosas perfectas. Yo sé que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, hermanos. Y si el Señor quería de que yo pase por ese momento de dolor, pues voy a tener que pasarlo. Amén. Asimismo, cuando vengan los momentos de felicidad, de alegría, allí a quién no le gustan esos momentos de felicidad, de gozo, de prosperidad, todo el mundo, pero también van a venir esos momentos de dolor. Es más, con esto terminamos. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 14, versículo 22. Hechos capítulo 14, versículo 22. Amén. ¿Ya lo tienen? 14, 22 dice así. Confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, ¿qué les decían los apóstoles? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Oiga, es necesario. ¿Y qué significa la palabra necesario? ¿Ah? De que no podemos vivir sin eso.
Porque si yo vengo y le digo, hermano, es necesario de que usted tome agua. ¿Qué pasa si usted dice, no, no quiero? ¿Cuántos días usted cree que va a durar sin tomar agua? 2 o 3 días máximo. Y hasta allí llegó, porque su cuerpo lo necesita. Acá lo que está diciendo la palabra del Señor es de que es necesario que nosotros suframos. Oiga, hermano, o sea de que sí o sí tendremos que en algún momento pasar por una de estas etapas que hemos visto. Ya sea por la depresión, ya sea por haber recibido una mala noticia, ya sea quizás por una causa injusta, o ya sea por lo que sucede en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro entorno. Pero la palabra nos dice de que es necesario. Y debemos de entender de que es necesario de que el cristiano pase por pruebas, por luchas y dificultades. Amén. Entonces, ahora el título de que los cristianos no lloran ya suena un poco absurdo, ¿verdad? Entonces podemos cambiarlo ahora al final y ponerle de que los cristianos sí lloran.